Yo me quedé pensando, María Esther, entonces, ¿qué pasa? Porque encontrar las dos cosas, encontrar una intimidad sexual y encontrar una intimidad emocional, híjole, es así como oro molido. Sí. ¿Y qué pasa cuando de pronto o se da lo uno o se da lo otro, pero por separado? O sea, cuando de pronto únicamente nos podemos encontrar en lo sexual, pero no nos podemos encontrar en lo emocional. O sea, por más que hacemos, no existe esa conexión, ¿no? En cuanto a cosas compartidas, en cuanto a un interés compartido, o sea, una preocupación por el otro, o sea, sino que únicamente se queda como en lo físico. En lo físico. O qué pasa también al contrario, porque también yo pensaba cuando de pronto las relaciones se quedan en nada más como en la ternura, en el acompañamiento, y entonces parecen más como una cuestión amistosa, ¿no? O de hermanos. O de hermanos fraternal, que una cuestión de pareja, erótica también. Bueno, ¿qué pasa? Que entonces no estaríamos hablando de amor, estaríamos hablando de otra cuestión. O sea, si hay problema, digamos, en el amor tiene que confluir la necesidad física, sexual y la satisfacción de las necesidades afectivas, emocionales, ¿sí? Tendrían que confluir. Por eso dices, no es tan fácil. No es tan fácil porque si la persona tiene otro tipo de problemas, digamos, no ha aceptado su sexualidad, hay mucho miedo justamente a la sexualidad por el temor a soltarse y sentir que se pierden, que se enloquecen, que no pueden confiar, que estaríamos hablando de otro tipo de trastornos, que no quiero nombrar las patologías o no sé si nombrarlas porque, como te decía hace un rato, no estamos en una clase y yo quisiera que más bien el público le quedara más claro, pero ahí pues no se puede dar la confluencia de lo emocional con lo erótico, físico, sexual. No se puede dar. Se quedaría exclusivamente en la esfera de la fantasía, del pensamiento, por ejemplo, que esos amores platónicos, en donde no hay un encuentro físico, pues no estaríamos hablando de un amor. Realmente estamos hablando de una idealización de alguien que se queda a nivel fantasía. Para que exista el amor se tiene que llevar esa idealización de ese otro al terreno real. O sea, en ese encuentro real con el cuerpo del otro, con la palabra del otro, con la voz del otro, con la comprensión de ese otro. ¿Sí? Ahí podríamos estar hablando de amor. Pero por eso, como decía, por eso también enfatizaba que se requiere la presencia o la existencia de un sujeto. O sea, estamos hablando de un sujeto cuando se tiene un psiquismo más evolucionado, bien diferenciado con ese otro, por lo tanto no habría temor en el encuentro emocional y sexual físico con ese otro, porque no está el miedo de perderse o de ser atrapado por ese otro, como muchos tienen, o de enloquecerse, o de quedar sometido por esa otra persona, que sí está en psiquismos que están más pobres, menos evolucionados, y que podríamos hablar ya de otras patologías, de histerias, de psicosis o de otras cosas que no sé, como digo, si tocar el tema para no desviarnos mucho del tema que es amor y pasión. Claro, sí, y yo me quedé pensando también, María Esther, entonces, ahora sí que no siempre lo que une a una pareja es el amor. No, la necesidad de un sí, o sea, pensando precisamente en esto que vas hablando, de que para hablar de amor se requiere que muchas condiciones, un sujeto constituido, muchas condiciones exactamente, y que la verdad cuesta mucho trabajo reunir esas condiciones. Cuesta mucho trabajo. Sí. De ahí provienen también los problemas en los vínculos de pareja. Sí. ¿Sí? Porque muchas veces lo que los une no es el amor, sino la necesidad de la presencia de ese otro. Y si estamos hablando de necesidad, ya pasamos al terreno de la pasión, lo que hablamos desde el psicoanálisis como pasión, no lo que se conoce a nivel
general como pasión, que tendría que ver quizá con un desenfreno de una relación sexual arrebatadora, amorosa, etcétera, que sí tendría que confluir en el terreno del amor, o sea, como dije, tanto lo físico como lo erótico y emocional y tierno. Tendría que confluir si verdaderamente hay amor, que ese encuentro sexual y físico fuera arrebatador, sublime, que te desconecte, ¿no? Pero cuando hablamos de otras parejas que son mucho más, desgraciadamente, las que se quedan juntas por otras causas que no es amor, porque inclusive uno ve que se llevan muy mal, que no se acompañan, que se engañan, que se maltratan, que hasta se atacan físicamente e incluso llegan hasta el asesinato. ¿Sí? Hasta el crimen entre ellos. Tendría que ver con que se toma a la otra persona como si fuera ese primer objeto de amor que fue la madre en relación con ese lactante, con el cual sí, para el lactante, esa madre era lo único, era irreemplazable y era absolutamente necesaria para poder sobrevivir físicamente y anímicamente. Eso lo tuvo que superar ese bebé. Si la madre supo también hacerse un lado a tiempo, no atrapar al niño, ayudarlo a que pueda pensarse, representar una imagen mental de la madre, o sea, que la pueda pensar a la madre, en donde el niño, aunque o en los momentos en que la madre no esté, él se sienta acompañado. Y por lo tanto, pueda pasar a desear buscar una compañía amorosa con otro, pero no necesitarla. Porque si se va ese otro, no va a creer que se va a morir, porque tiene una representación mental y de palabras y de vivencias de la madre que le generó en ese encuentro con una madre suficientemente buena, digamos, ¿sí? No atrapante, y que esa madre tiene su interés amoroso y sexual vinculado a una relación con el padre de ese niño, no atrapa al hijo. Bueno, pero cuando eso no sucedió, lo que va a pasar es que se toma al otro pareja que se va a elegir como si fuera la madre. Esa madre de esos primerísimos encuentros, en donde sí, como decía, era absolutamente necesaria para que el bebé sobreviviera. Y que si se retiraba, por supuesto que el niño se muere, si no se le amamanta, si no se le atiende sus necesidades afectivas, emocionales, el niño se muere. Bueno, así se toma al objeto en esas relaciones de necesidad, que se caracterizan por la necesidad, que en psicoanálisis nosotros decimos que son relaciones pasionales. ¿Por qué pasional? Porque aparece una necesidad que desborda lo psíquico, digamos, que genera una sensación de desamparo absoluto, de desprotección, de terror, de angustia impensable si esa persona se le desaparece, la deja, no la ve, no la quiere. ¿Sí? Por eso decía que llegan hasta enfermar con trastornos psicosomáticos la persona que siente que la pareja no responde a eso que él necesita, o a suicidarse o a matar a la pareja porque lo dejan. Claro. Lo hemos visto, ¿no?